Bueno, la siguiente ponencia, ya Elsa está hablando de Iñaki, ya estaba advirtiendo quién era el siguiente conferenciante. El tema es de flor a fruto en aguacate, ¿dónde se han ido todas las flores? Es Iñaki Ormaza Urroz, profesor de Biología Vegetal por la Universidad de California, profesor de investigación del CSIC y jefe de Departamento de Fruticultura Subtropical del Instituto de Horticultura Subtropical y Mediterránea de La Mayora, en Málaga. ¿Quién no conoce La Mayora? Pues Iñaki, cuando quieras. Pues muchas gracias, buenos días a todos y gracias por invitarme a compartir con vosotros parte de lo que hacemos en mi grupo de investigación. Y lo que yo quiero transmitir hoy aquí es la importancia de la fase de floración en el aguacate, que ahora nos parece a todos muy importante, pero cuando empezamos a trabajar en esto hace ya unos 15 años, pues no parecía que era un tema que preocupaba mucho, aunque todos sabíamos que teníamos un problema de productividad en este cultivo a nivel mundial. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con las flores del aguacate y por qué al final tenemos tan poca fruta cuando hay miles, si no millones de flores producidas en un árbol del aguacate? No, primero contaros de dónde vengo. Yo vengo de La Mayora, como sabéis es un centro mixto entre la Universidad de Málaga y el CSIC del Estado español, y tenemos una finca experimental en Algarrobo, en Málaga, con 50 hectáreas, de las cuales unas 22 están ocupadas por frutales tropicales. Esta es una imagen de dónde estamos situados, ¿no? Esta es la finca experimental y aquí un detalle de la finca experimental, como veis, fundamentalmente plantada con frutales tropicales. ¿Por qué estamos trabajando en esta zona con frutales tropicales desde hace ya muchos años? Bueno, pues como todos sabéis, por la peculiar característica climática de la costa granadina y malagueña, que permite cultivar frutales que en Europa continental es imposible de cultivar, salvo en estas zonas. En el caso del aguacate sí que hay una expansión hacia otros lugares de la península ibérica, pero en el caso de otros cultivos prácticamente están restringidos a esta zona. Desde hace años hemos ido cambiando el paisaje agrícola de la comarca de la mano de los agricultores, pasando de una agricultura fundamentalmente de secano, de frutales tipo olivo o almendro, a una agricultura rica de regadío de frutales subtropicales. Y trabajamos con diferentes frutales, por supuesto con aguacate, pero también con mango, con chirimoya, con lichi, longan, pitaya, lúcuma, papayas, carambola, café o incluso cacao en invernadero, ¿no? O sea que nuestro objetivo siempre es intentar adaptar nuevos cultivos a la costa mediterránea andaluza. Bien, en el caso del aguacate estamos viendo una expansión del cultivo, como decía antes Elsa, no solamente hacia Huelva y Cádiz, incluso Sevilla, sino también hacia la Comunidad Valenciana e incluso en el norte de España. Estos son datos del año 2021, cerca ya de 20.000 hectáreas en España, y hay un crecimiento que es sorprendente en el norte de España, que estos datos están ya caducos y hay interés en cultivarlo en zonas que pueden ser ya con climatología muy limitante para el cultivo del aguacate. Y hablando de polinización, bueno, esto es un tema que se conoce en la agricultura desde sus comienzos, ¿no? Y aquí tengo unas muestras históricas, ¿no? Pues como en Asiria ya se conocía que había que polinizar la palmera datilera, o el uso de colmenas de abejas en el Antiguo Egipto, o de meliponas, otro tipo de colmen de abejas en la cultura maya en América, o incluso en tiempos muy antiguos pues ya se conocía que había insectos polinizadores y recogida de miel, como esta cueva de la araña de hace 10.000 años en Valencia. Bien, para conocer la fase reproductiva del aguacate y poderla manipular posteriormente para aumentar la productividad, es importante conocer la fenología del cultivo, ¿no? Y tenemos que observar los árboles en el campo y establecer pues, el calendario fenológico de nuestro cultivo, desde que se producen las yemas primeras, tanto vegetativas como de flor, hasta que al final tenemos la fruta en el árbol. Es una imagen de un aguacate en plena floración, posiblemente con un exceso de floración que tendríamos que eliminar para evitar un estrés añadido al árbol y dejarlo de una manera así, ¿no? Que tengamos una floración más adecuada. Pero lo que ocurre es que un árbol de aguacate produce miles, si no millones de flores en las inflorescencias y al final se caen la mayoría de ellas y nos quedan pues 1, 2 o 3 frutos en la inflorescencia. Y la pregunta que nos llevamos haciendo desde hace años es ¿por qué ocurre esto? Entonces, es un árbol que se caracteriza por un bajo cuajado. Esto ocurre en todo el mundo, no es solamente específico de España o del Mediterráneo, sino que es un árbol que tiene este problema, ¿no? Hay una caída masiva de flores y de frutos en desarrollo, fundamentalmente de flores no polinizadas, como luego veremos, y eso lo hemos visto porque el cuajado aumenta cuando ponemos polen manualmente en las flores. Aquí tengo una gráfica que es el porcentaje de cuajado, o sea, qué porcentaje de flores producen fruta, y en azul, en rojo, está lo que ocurre en el campo, naturalmente, que al final tenemos
como un 0,15% de cuajado. Es decir, de cada 1000 flores, entre 1 y 2 van a producir fruta y el resto se caen. Cuando aplicamos polen manualmente en las flores, que es un proceso complicado, no es fácil de hacer, en este caso lo que hicimos fue polinizar con polen de fuerte sobre flores de Hass, aumentamos muchísimo el cuajado. Es la gráfica aquí en azul, llegamos a un 2,8% de cuajado. Es decir, de cada 100 flores producidas, casi 3 producen fruta. Es un aumento enorme, de 0,15 a 2,8, pero todavía, fijaos, que el 97% de las flores se caen aunque les apliques polen. Entonces aquí tenemos dos problemas. Un problema de polinización, porque aumentamos el cuajado cuando aplicamos polen, y otro problema intrínseco a la flor que hace que aunque la flor reciba polen, gran parte de ellas se caen. Y eso es lo que tenemos que ver por qué está ocurriendo. Entonces, ¿cuándo se produce esta caída de flores y frutitos? Fundamentalmente en la floración y cuajado inicial se produce caída de flores sin polinizar. Posteriormente hay una caída de frutitos 1 o 2 meses después de esta floración, que suele ser la caída de junio, aunque ya cada vez va a ser más la caída de mayo, porque la floración por el cambio climático se está adelantando en muchas situaciones, ¿no? Pero bueno, se produce una caída de frutitos que parece que van a producir fruta final, pero se caen al mes o 2 meses después de la floración. Y finalmente hay una caída al final, pero suele ser debido a estreses ya ambientales, ¿no? Un exceso de calor o problemas de viento intenso en las plantaciones, ¿no? Yo me voy a centrar en lo que ocurre en esta primera fase, ¿no? En la floración y cuajado inicial. Bien, primero voy a contaros un poco, igual lo sabemos todos, pero repasar cómo es el ciclo de la flor del aguacate, que es un ciclo interesante, pero también complicado para manejar. Entonces, la flor es hermafrodita, quiere decir que tiene órganos sexuales masculinos y femeninos, lo que pasa que maduran en diferentes momentos. Esta es una flor cuando se abre, en el primer día del ciclo floral, y está en estado femenino. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el estigma, que está aquí en blanco, está receptivo para recibir polen, pero las anteras que están aquí están cerradas. Y en esta flor no hay polen. Entonces la flor se abre en estado femenino, posteriormente se cierra y al día siguiente se vuelve a abrir en estado masculino. En este caso, el estigma que está aquí ya no está blanco, está ya de color un poco más marrón, ya no es receptivo para el polen y ahora tenemos polen en la flor, las anteras se han abierto y hay polen. Lo que pasa es que ese polen, si llega al estigma de la flor, no va a producir fruta en esta flor. Por tanto, dependemos de que lleguen polen en el estado femenino de flores en estado masculino. Ahora lo contaré con más detalle. La flor se cierra y ya está. Aquí termina el ciclo de cada flor. Dura 2 días y lo que haya pasado en esos 2 días va a determinar que esa flor esté o no polinizada. Sí que hay un solape o un traslape entre flores femeninas cerrándose y masculinas abriéndose. Diferentes flores, no la misma flor. Y aquí lo tenemos en esta imagen. Tenemos una flor en estado masculino y una flor en estado femenino. Si aquí hubiese insectos disponibles, podrían llevar polen de esta flor en estado masculino a esta flor en estado femenino en la misma inflorescencia, en la misma planta, y tendríamos posibilidad de cuajado. Este solape depende mucho de la temperatura y de la humedad relativa y suele durar entre 1, 2 o 3 horas, que suele ser generalmente al mediodía, que es cuando nos interesa que tengamos insectos polinizadores. Por tanto, resumiendo, tenemos una flor femenina que se cierra, se abre como en estado masculino al día siguiente y hay cierto solape entre flores. Y el sistema se llama dicogamia protogénica. Esto es un resumen del proceso. El primer día la flor se abre en estado femenino, se cierra y el siguiente día se abre en estado masculino y se cierra. Y voy a poner un vídeo para que veáis cómo es el proceso. Esto es una cámara rápida. Se abre la flor el primer día en estado femenino, las que se han abierto ahora aquí. Se cierran por la noche o por la tarde. Pasa la noche. Y al siguiente día se abrirán otras flores en estado masculino primero. Veremos, a ver. Aquí se abren. En estado femenino, perdón. Otras flores diferentes y las nuestras, que el día anterior estaban en estado femenino, salen en estado masculino. Y aquí hay un solape entre los dos tipos de flor.
y ya se cierra y seguirá el ciclo con otras flores en la inflorescencia. Bien, lo que pasa es que el sistema es más complicado que este, porque hay dos tipos de árboles de aguacate en función de cómo sea el ciclo floral, tipo A y tipo B. Si ponemos como ejemplo a Hass es de tipo floral A, y en el tipo de floral A como Hass, las flores se abren durante la mañana, en estado femenino, se cierran al mediodía por la tarde y al día siguiente se abren en estado masculino por la tarde. Las que son de tipo B, que son los polinizantes para Hass, pues se abren por la tarde del primer día en estado femenino, se cierran y se abren al día siguiente, bien por la mañana en estado masculino o bien 2 días más tarde por la mañana en estado masculino. De forma, aquí está un poco un listado de variedades, tenemos Hass, Gwen, Lamb Hass, Maluma, Pinkerton, Reed o Carmen como tipo A y luego Bacon, Ettinger, Fuerte, Sarwill, Sir Price o Waterhall o Zutano como tipo B. De esta forma, en el primer día del ciclo, los de tipo A como Hass se abren por la mañana en estado femenino y al día siguiente por la tarde masculino, y tipo B se abre el primer día por la tarde en estado femenino y al día siguiente o 2 días más tarde por la mañana en estado masculino. Y el flujo de polen entonces tiene que ser por la mañana de los polinizantes, por ejemplo de Bacon o de Fuerte hacia Hass, y por la tarde desde Hass hacia Bacon o Fuerte. Entonces, esto es un poco el ciclo floral del aguacate. Como veis, es complejo y, por tanto, es complicado de manipular. Y además depende mucho de las temperaturas ambientales. El ciclo que os he dicho de apertura por la mañana, cierre y apertura al día siguiente masculino por la tarde ocurre cuando tenemos temperaturas estables. Cuando hay días nubosos o hace mucho frío, la flor no se comporta igual y los ciclos están alterados. Y puede ocurrir incluso que la flor se abra en estado femenino por la noche, con lo cual no hay posibilidad de polinización por insectos. Esto es una imagen al microscopio electrónico de una antera de aguacate abierta y los granos de polen disponibles para que los insectos puedan llevarlos de una flor a otra. Y luego el proceso de polinización es lo que seguiría después de esto, ¿no? Tenemos un esquema de la parte femenina de la flor del aguacate. El polen llegaría al estigma, llegaría sin hidratar, el polen se dispersa como más bien seco, sin hidratar. El estigma es receptivo e hidrata a ese polen y ese polen germina. Produce lo que se llama un tubo polínico que va creciendo a lo largo del estilo buscando el óvulo del aguacate para poderlo fecundar. Va creciendo y si todo va bien llegará hasta el óvulo, lo fecundará y tendremos una semilla y tendremos un desarrollo de fruto. Este proceso, desde que llega el polen al estigma hasta que se produce la fecundación, dura entre 12 y 24 horas, dependiendo de la temperatura. Y a veces tenemos problemas de que, bueno, pues tenemos unos frutitos pequeños porque ha habido una fecundación de ese óvulo, pero por estreses fundamentalmente térmicos de bajas temperaturas, ese embrión muere, pero el fruto puede tener un cierto desarrollo y tenemos lo que se llaman pues, los abortos de aguacate o los cukes, que son frecuentes en variedades como Fuerte, pero también pueden aparecer en variedades como Hass. Bien, entonces voy a hablar de 4 factores que yo creo que son los más importantes que explican por qué tenemos este bajo cuajado en el aguacate. Y creo que lo que explica todo esto es una combinación de los 4 factores que pueden ser más o menos importantes según la región productora de aguacate. Y el primero son los factores ambientales. Esto es un mapa de las zonas de rusticidad en la península ibérica de hace unos años ya, donde se indicaba cuáles podían ser las zonas más templadas en las que se pueden cultivar cultivos como el aguacate. Y veis que las zonas óptimas serían las que están en color más rosa, pues son zonas muy concretas de la costa mediterránea andaluza. Y luego cuando se planta aguacate, siempre hay tendencia a mirar las temperaturas medias de las mínimas, ¿no? Y decimos, bueno, pues cuando la temperatura media de las mínimas no baja de 5 o 6 grados, pues igual es posible cultivar aguacate. Y aquí traigo un ejemplo de hace unos años ya, fijaros, de los años 70, en los que venían las temperaturas medias de las mínimas en el mes más frío y las temperaturas mínimas absolutas. Entonces, claro, cuando miramos esto, aquí he puesto un ejemplo, por ejemplo, con Ayamonte y con Nerja, ¿no? En Ayamonte, la temperatura media de las mínimas del mes más frío, que sería enero, es de 7,2 grados. Y en Nerja de 6,3. Inicialmente pensarías, bueno, pues igual es mejor plantar aguacates en Ayamonte que en Nerja, ¿no? Pero si vemos las temperaturas mínimas absolutas, vemos que en Ayamonte puede llegar a menos 4 grados y en Nerja no baja de 2. Por tanto, mucho cuidado con las temperaturas medias mínimas y con las temperaturas mínimas absolutas. Y esto influye mucho en la floración, porque como tengamos temperaturas muy bajas en floración, tendremos problemas de cuajado.
Nos puede pasar además que el árbol se pueda helar, a veces se recupera, pero claro, si tenemos este problema continuamente, cada 2 o 3 años, pues tenemos problemas de productividad. Hicimos un grupo operativo en colaboración con Asaja y otros colegas hace un par de años, financiado por el Ministerio de Agricultura, y ahí lo que hicimos fue una cartografía de algunas regiones de España para establecer cuáles eran los lugares óptimos para cultivo de aguacate, ¿no? Y lo que establecimos como criterios fundamentalmente es que las temperaturas mínimas absolutas, cuando bajen de 0 grados, sea solamente una vez cada 10 años y nunca inferior a menos 2 grados centígrados. Y también se podría cultivar en algunos lugares donde baje de menos 2 grados centígrados, pero nunca por debajo de menos 4 grados centígrados. Bien, hicimos una cartografía de la Comunidad Valenciana, de la provincia de Málaga y de Cádiz y de Tenerife, ¿no? Y como veis, las zonas óptimas para el cultivo del aguacate evidentemente están en la costa mediterránea andaluza. No está Granada porque no estaba dentro del proyecto, pero sería parecido a lo que ocurre en Málaga. Y luego en la Comunidad Valenciana únicamente en algunas zonas concretas y, por supuesto, en Tenerife en gran parte de la isla por su climatología, ¿no? Bien, pero esto también viene a cuento con el cambio climático. Esto es una gráfica del cambio de temperaturas en España. Tenemos un valor cero, que es la media de los años 70 al año 2000, y tenemos lo que ha pasado en los últimos 20 años. Esto es en España, pero esto es en Málaga, que todavía es peor, ¿no? Entonces estamos teniendo un aumento de temperaturas medias, que está causando además un adelanto en la floración. Yo llevo trabajando en aguacate en Málaga 23 años. Desde que yo llegué a Málaga, la floración del aguacate Hass se ha adelantado como 3 semanas. Debido a esto, debido a inviernos más suaves, con temperaturas más altas, que hace que la floración ocurra antes, pero muchas veces cuando ocurre esa floración las temperaturas que tenemos son bajas y tenemos problemas entonces de cuajado por bajas temperaturas. Hemos trabajado muchísimo para ver todo esto a nivel de laboratorio, que trabajar en campo con climatología y ver efectos de temperatura en campo es complicado porque depende siempre de qué temperatura tengas en el exterior, ¿no? Y además tenemos árboles que son grandes y son difíciles de manejar. Por tanto, lo que hacemos es recolectar las flores de los árboles y hacer ensayos con temperaturas controladas en laboratorio. Tenemos un sistema puesto a punto con espuma de florista y agua, y esto nos permite mantener las flores en el laboratorio durante 5 días, más o menos, que es suficiente para ver el efecto de la temperatura sobre la flor y sobre el tubo polínico en laboratorio. Hemos visto cómo germina el polen en el estigma. Esto es una imagen, os decía antes que el polen llega al estigma, germina y produce un tubo polínico. Esto es una imagen de lo que ocurre en una flor en estado femenino. Veis que el polen germina y crecen los tubos polínicos. Y esto es una imagen de lo que ocurre en una flor en estado masculino. El polen germina, pero los tubos polínicos no crecen hacia abajo. Por tanto, cuando se poliniza la flor en estado femenino, tenemos tubos polínicos y en estado masculino generalmente se paran los tubos polínicos y no se produce fecundación. Entonces, hemos visto también, son imágenes ya al microscopio de la producción del embrión, y hemos visto que en estado femenino se produce un embrión después de la fecundación, y en cambio en estado masculino no se produce ese embrión y el óvulo degenera. Y luego esto es una imagen de uno de los trabajos que hemos hecho sobre el efecto de la temperatura sobre el tubo polínico, ¿no? Aquí lo que hicimos fue someter a las flores a diferentes temperaturas, a 10 grados, a 20 grados y 30 grados centígrados. Y lo que vimos fue, esto es el tiempo después de polinizar, hasta 48 horas, y esta es una imagen de la parte femenina de la flor del aguacate, ¿no? Aquí está el estigma y aquí está el ovario con el óvulo. Todo lo que vimos fue que a temperaturas altas, de 30 grados centígrados, el tubo polínico llega muy rápido al óvulo, llega en 8 horas después de polinizar. Y el óvulo todavía no está preparado para recibir el tubo polínico. Entonces, estas flores generalmente no producen fruta porque llega el tubo polínico demasiado pronto. Cuando tenemos temperaturas de unos 10 grados, como está esta gráfica de aquí arriba, es justamente lo contrario. El tubo polínico tarda en llegar casi o más de 48 horas al óvulo. Para cuando llega el tubo polínico, el óvulo ya ha degenerado y no está receptivo. Por tanto, el margen óptimo de temperatura para que el tubo polínico pueda germinar bien en el estigma y pueda producir una fecundación está entre 15 y 25 grados centígrados. Hemos hecho ensayos también de cultivo in vitro del polen. El polen se puede germinar en un medio in vitro y podemos observar cómo afecta la temperatura a este polen. Y lo que hemos visto es que además este polen es un polen con una viabilidad muy corta.
Esto es un ensayo a temperatura ambiente y vemos que el polen in vitro germina pues como un 50% más o menos cuando está fresco, y en cambio ya a las 24 horas prácticamente no germina. O sea que el polen mantenido a temperatura ambiente en 24 horas pierde viabilidad y ya no va a germinar, no va a ser útil para polinizar el aguacate. Se puede mejorar esto cuando el polen se conserva a bajas temperaturas. Aquí lo tenemos conservado a 4 grados, pero al final, fijaos que al cabo de 5 días a 4 grados prácticamente no germina el polen. O sea que es un polen complicado también de manejo, a diferencia de otros cultivos como por ejemplo el almendro, que el polen se puede conservar durante días a temperatura ambiente y se puede conservar durante años a menos 20 grados centígrados. O sea que es un cultivo realmente complicado en su fase reproductiva. Bien, pues ya resumiendo esta primera parte de temperatura y humedad relativa, pues contaros que temperaturas por encima de 25 grados centígrados o por debajo de 15 grados centígrados inhiben la germinación del polen y la fecundación. Y también la humedad relativa, por debajo de un 75%, lo que hace es reducir la receptividad del estigma, porque el estigma está más seco y por tanto no hidrata igual al polen y perjudica entonces también la fecundación. Hay diferencias entre variedades en el comportamiento del polen a altas y bajas temperaturas. Eso lo hemos visto en diferentes ensayos y ahí se abre un margen de hacer selección de variedades más adaptadas a climas más fríos o más cálidos. Y luego no hay fecundación cuando el polen se deposita en el estado masculino de la flor. Bien, pues esta sería como la primera parte que va a determinar parte del fracaso en la polinización, pero hay más factores, como os decía anteriormente, ¿no? Y el siguiente es el estado nutritivo de las flores. Cuando vemos un árbol de aguacate y vemos las flores y le vemos en detalle, pues todas parecen similares, no vemos diferencias externas entre las flores, ¿no? Es un árbol que tiene millones de flores en floración y tiene un largo periodo de floración, que puede ser entre un mes en Málaga hasta 3 meses o 4 meses en otros lugares del mundo. Bien, no hay diferencias externas, pero cuando miramos las flores al microscopio sí que hay diferencias entre flores. Y aquí lo que tengo es una imagen de almidón en las flores. El almidón es un carbohidrato de reserva que usan las plantas para almacenar energía, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos una imagen al microscopio de una flor de aguacate cortada. Hemos hecho un corte en el ovario de la flor y vemos aquí una flor con poco almidón, las manchas negras son granos de almidón con una tinción específica de almidón, y aquí vemos una flor en la misma inflorescencia con mucho almidón. O sea que tenemos diferencias entre flores. Hay flores con pocos carbohidratos y flores con muchos carbohidratos. Cuando hacemos esto, lo vemos en una gráfica, pues vemos que hay unas pocas flores con mucho almidón, gran parte de las flores con cantidades intermedias de almidón y algunas flores con muy poco almidón. Esto es dentro del mismo árbol, ¿eh? Entonces nuestra pregunta fue, bueno, ¿y si lo que está ocurriendo aquí es que realmente solamente las flores con mucho almidón son aquellas capaces de producir fruta después de la polinización? Pero claro, para hacer esto, cuando empezamos a trabajar en ello, el estudio era destructivo, porque para hacer un corte del ovario, lo que hacíamos era tomar la flor, cortarla y observarla. No sabríamos qué hubiese pasado con esa flor en el campo. Entonces diseñamos un ensayo en campo que fue polinizar manualmente las flores. Aquí tenemos una flor femenina de Hass que estamos polinizando con una antera abierta de una flor de fuerte. O sea, estamos poniendo polen en el estigma de la flor de Hass. Vemos que el polen germina al hacer eso, germina el polen perfectamente en la flor de Hass. Y lo que hicimos fue, os he dicho antes que el tubo polínico llega al óvulo entre 12 y 24 horas después de polinizar. Por tanto, al día siguiente de polinizar podemos cortar esta parte del estilo porque los tubos polínicos ya están por aquí. Podemos cortar esto y guardar esta parte, la guardamos en el laboratorio y el ovario lo dejamos en el árbol para ver qué pasa con esa flor. De esa manera podemos saber la cantidad de almidón que había en el estilo y ver qué pasa con las flores en el campo. Eso fue lo que hicimos, por tanto. Polinizamos en el campo manualmente. Al día siguiente, cuando la flor se abre en estado masculino, cortamos el estilo y lo guardamos por aquí y dejamos el ovario en el árbol. Comprobamos que al hacer esto no hay un efecto perjudicial para las flores. Las flores, el cuajado es igualmente bajo en flores cortadas el estilo o sin cortar. O sea que siempre es igual, es bajo, pero es igual de bajo en los dos casos. Hicimos esto con miles de flores, cada flor está etiquetada individualmente y en cada una de ellas cortamos el estilo y lo guardamos para ver qué pasaba con el ovario.
Y al final lo que pasaba era esto. Aquí tenemos el contenido de almidón y aquí tenemos las flores que se caen y las flores que producen fruta. Por tanto, había una correlación grande entre contenido de almidón y probabilidad de la flor de producir fruto. Lo que hicimos después fue, bueno, vamos a ver si esto realmente es algo que pasa solamente en España o si es algo más general dentro del aguacate. Hicimos un ensayo con colegas de Nueva Zelanda, en Nueva Zelanda, y comparamos los dos casos. Hicimos además un ensayo también en España al mismo tiempo más amplio, ¿no? Comparando dos ambientes muy distintos en el cultivo del aguacate. Vimos en este caso ya no solamente almidón, vimos también boro, por ejemplo, ¿no? Y entonces lo que vimos fue que el contenido de boro es más alto en los estilos que producen fruta en Nueva Zelanda, pero no tanto en España. Y eso ocurre porque en España no hay realmente un déficit de boro generalmente. En cambio, sí que es verdad que en Nueva Zelanda tienen problemas con el boro y a veces tienen que aplicarlo de manera adicional, ¿no? Entonces se veía más claramente esta diferencia en Nueva Zelanda que en España. Con el almidón vimos lo mismo que habíamos visto, esto es en España, flores que no producen fruta y flores que producen fruta, pero también ocurría lo mismo en Nueva Zelanda. Con otro tipo de carbohidratos solubles, sacarosa, fructosa, glucosa, perseitol y manoptulosa, vimos lo mismo en España y en Nueva Zelanda. Por tanto, este es el concepto de calidad de flor. Tenemos flores diferentes en el árbol, a priori no sabemos cuáles son las diferentes porque no se ve a nivel visual, tenemos que verlo al microscopio, y entonces lo que sí nos ha servido esto es para entender un poco que podemos intentar aumentar la calidad de flor de las flores de primavera, y para ello lo que se está haciendo ya es hacer un correcto abonando también en invierno. Hasta hace unos años se asumía que el aguacate estaba en reposo en invierno y no se aplicaba abonado durante los meses de invierno, desde octubre hasta febrero prácticamente. Lo que estamos viendo es que haciendo un cambio en el manejo del abonado y abonando también en invierno podemos aumentar la calidad de flor de la siguiente primavera y tendremos más flores con más carbohidratos que van a ser capaces de producir más fruta. Bien, pues este es como el segundo punto que quería tocar, y el tercero va a ser si hace falta o no el uso de variedades polinizantes. Bien, una variedad polinizante para Hass, lo primero que tiene que hacer es coincidir en floración con Hass. Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Aquí tenemos un trabajo ya que hicimos hace unos años. Aquí tenemos la variedad fuerte, que es la primera en florecer en nuestra colección, en aquellos momentos pues, a principios de mediados de marzo, y aquí está Hass, ¿no? que en aquellos momentos pues, florecía pues, en el mes de abril, ya cada vez es un poco antes, como os decía. Bien, pues si usamos fuerte como polinizante para Hass, tenemos que gran parte del tiempo en el que hay flores de fuerte no hay flores de Hass, por tanto perdemos una posibilidad de que sea un buen polinizante para Hass. Nos interesa más usar variedades que coincidan plenamente en floración con Hass. Y esto hay que hacerlo en cada zona productora, porque hay diferencias entre diferentes lugares. Es un trabajo ya antiguo en el caso del Perú, en Virú, y aquí compararon Hass, Ettinger, Frutano y Fuerte, y prácticamente todas ellas coinciden en la fecha de floración en este ambiente concreto, pero eso no ocurre en todos los lugares. Por tanto, hay que estudiarlo en cada sitio en el que se produce el aguacate. Bien, en Israel lo que se ha visto es que hay una disminución de la producción de Hass en función de la distancia al polinizante. Estos son trabajos clásicos de Israel que un poco han marcado la pauta del uso de polinizantes en aguacate a nivel mundial. Pero hay que tener en cuenta que son condiciones muy especiales, con unas primaveras mucho más secas que las nuestras y con temperaturas más elevadas. Y lo que vieron fue, esto ya desde los años 80, vieron que conforme nos alejamos de los polinizantes, aquí son tres años distintos, y el polinizante en este caso era Ettinger, y la variedad de estudio era Hass, disminuía la productividad en los 3 años conforme nos alejábamos del polinizante. Y esto es lo que ocurre en Israel. Son trabajos en California y ocurría algo parecido, también estudiado en Hass, pero la diferencia está en que las diferencias que se veían en California únicamente se veían claramente cuando estaba el polinizante pegado a Hass. Es decir, se veía un efecto claro, pero cuando estaba muy cerquita de Hass. Conforme ya nos alejábamos y llegábamos ya a 54 pies en este caso, las diferencias eran menores. Y además había diferencias entre estudios en la costa, que es un ambiente más parecido al nuestro, y en el interior, que es un ambiente más parecido al de Israel.
En nuestro caso, en España, hemos hecho diferentes estudios, y aquí tenemos un estudio con bacon como polinizante para hash, y vemos que no hay diferencias en la distancia al polinizante en producción. Está en gris claro está la producción, vemos que no hay diferencias conforme nos alejamos de hash, aunque sí que hay diferencias en la paternidad. Cuanto más lejos del polinizante, menos frutos son hijos del polinizante, lo cual es lógico. Pero no vemos una diferencia clara en productividad. Y esto es una parcela de hash, aquí en La Mayora, con diferentes polinizantes, con bacon, una variedad que tiene un código, Zutano, Fuerte, Ettinger, Gem, Lamb hash. Y vemos que la mayor parte de los frutos de esta parcela son hijos de hash. Esto lo hacemos con estudios de ADN de la semilla. Pues traemos el ADN de la semilla y podemos saber quién es el padre. La madre la sabemos porque son frutos de hash. Haciendo este estudio en esta parcela en concreto con diferentes polinizantes, la mayor parte de los frutos son hijos de hash por hash. O sea que esa polinización ha tenido lugar durante el solape que os comentaba anteriormente. Pero bueno, tenemos frutos también que son hijos de tipos B como bacon, como como Zutano, como Fuerte, Ettinger, e incluso algunos son hijos de variedades de tipo A, como Gem y Lamb hash. Pocos, pero algo de polen de esas variedades también puede llegar a hash. Bien, os decía que no hemos visto efecto claro de la distancia al polinizante aquí en Málaga, salvo algunos años en los que sí que se ve. Esto es un estudio en el que el polinizante es Fuerte, que no es el más adecuado, y veíamos la producción por árbol en diferentes años, y la fila 1 es la más cercana al polinizante, la más cercana a Fuerte, y la fila 3 la más alejada. Había años que incluso la más alejada producía más fruta que la más cercana al polinizante. Pero aquellos años off, los años de baja productividad, sí que se ve un efecto. Los años de baja productividad se ve un efecto y se ve que las filas más cercanas al polinizante producen más fruta que las más alejadas. Lo que pasa es que no podemos cambiar el polinizante en los años off y los años on. Está ahí plantado sí o sí, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es un buen manejo para reducir la alternancia y en todo caso poner algunos polinizantes que puedan servir como salvaguarda para años de baja productividad. Lo que pasa es que no hay un número mágico. A mí siempre me preguntan ¿y qué porcentaje de polinizantes hay que poner? Pues no lo sé. Pero es que creo que nadie lo sabe realmente. Se están usando los datos de Israel de hace unos años, se recomienda a veces un 10%. Bueno, lo ideal sería un 50%. Lo que pasa es que el precio de la fruta del polinizante es muy inferior al de hash. Lo ideal sería un polinizante muy parecido a hash o igual que hash, que sea tipo B y podamos poner un hash, un polinizante, un hash y un polinizante. Y entonces sí que veremos un efecto en mayor productividad en hash. Pero todo lo que no sea eso hay que hacer números porque cuando ponemos un árbol de polinizantes y el precio de la fruta es mucho más bajo, tenemos que estar seguros de que estamos aumentando mucho la productividad de nuestro hash al plantarlo. Hemos hecho también ensayos similares en el Perú y hemos visto prácticamente lo mismo. Hay buena productividad en algunas fincas monovarietales de hash y aquí hablamos de fincas enormes, de 100, 200 hectáreas de hash monovarietales y tienen en algunas de ellas buenas productividades solo con hash. Hay diferencias entre polinizantes, Fuerte también es menos efectivo que Zutano, que Ettinger o que Dranol. Igual que ocurre en España, luego lo veremos, la mayoría de las flores no reciben polen en estado femenino. Y ya para terminar mi charla voy a ir ya realmente a la polinización, ¿no? A ver cómo se produce esta polinización que es por insectos polinizadores. Entonces, la pregunta es, ¿está limitada la producción del aguacate por la polinización? Bueno, pues la respuesta ya os la adelanto que es que sí. Hace falta que el polen se transfiera de una flor a otra. Os he dicho anteriormente que en la fase masculina de la flor, aunque el polen se transfiera al estigma, no se produce fruta porque ese estigma no es viable, ¿no? Entonces tiene que haber un flujo de polen de flores masculinas a flores femeninas. Eso puede ocurrir dentro del árbol, en ese periodo de solape entre ambos estados sexuales, o entre árboles de diferente tipo floral. Y esa labor la hacen los insectos. El aguacate es un árbol polinizado por insectos. Hubo unos trabajos, hace unos años, había algunos investigadores que proponían que en algunas condiciones el viento podía ser un factor importante para polinizar el aguacate,
Eso prácticamente no se ha podido corroborar en casi ningún sitio porque es un polen pesado que realmente no vuela bien por el viento, no es como un polen de olivo que se puede dispersar muchos kilómetros por el viento, no ocurre eso en el caso del aguacate. Y aquí este es un ensayo que se hizo en California y luego se repitió en Chile intentando ver cómo ocurría el proceso y lo que se hizo fue en una estructura de mallas introducir los árboles de aguacate y se comparó diferentes tratamientos. Uno que era dejando insectos pequeños, tipo trips, pero no insectos grandes como moscas o abejas. Otro que era aplicando un insecticida para eliminar todo tipo de insectos y otro que era introduciendo colmenas de abejas. Y se vio que el número de frutas era alto cuando había abejas y no cuando había pequeños insectos solamente o no había insectos. Y el control es simplemente mismos árboles en el exterior de la malla con abejas. Por tanto, esto parecía indicar que los insectos son fundamentales para que haya polinización en el aguacate y además son insectos no pequeños, no tipo trips o pequeñitos, sino insectos pues, tipo abeja, ¿no? En este caso el ensayo fue con abeja de la miel. Lo que pasa es que el aguacate procede de América Central y en América no había abejas de la miel hasta que llegaron los españoles. Entonces la abeja de la miel se introdujo en América por los europeos. Por tanto, el aguacate ha evolucionado en América en ausencia de abejas de la miel, pero en presencia de otro tipo de insectos. Cuando se ha estudiado cuáles son los insectos polinizadores del aguacate en su hábitat natural, nativo, en América Central, pues se ha visto que son diferentes especies de abejas nativas, que son sin aguijón, que se llaman meliponas, o algunas avispas, como la avispa mexicana de la miel, ¿no? Entonces, en su hábitat natural, el aguacate se poliniza por ese tipo de insectos, no por las abejas de la miel, aunque luego en todo el mundo se ha introducido la abeja de la miel como polinizador para el aguacate, como se ha hecho con la mayoría de los cultivos. Y ya los mayas sabían de la existencia de las meliponas, de estas abejas nativas mexicanas, y producían, de hecho, miel también de meliponas. Son abejas que producen colmenas, más pequeñas que las de abeja de la miel, aquí tengo diferentes ejemplos, y son abejas sin aguijón, no pican. Bien, pero las abejas sí que son polinizadores del aguacate. Esto es una imagen al microscopio de un pelo de abeja de la miel con polen de aguacate pegado, o sea que sí que pueden polinizar el aguacate. Ahora vamos a ver cómo deficiente es esa polinización. Volvemos a esta gráfica del principio en la que os decía que cuando ponemos polen manualmente en las flores aumentamos el número de flores polinizadas, por tanto, o que producen fruta, por tanto hay un problema de polinización y vamos a verlo en el campo. Esto es un ensayo que hicimos hace unos años en La Mayora y lo que hicimos fue simplemente ir al campo en una parcela de La Mayora que además es bastante productiva porque estamos produciendo unos 12.000 kilos por hectárea en esa parcela de árboles de 40 años de edad. Y cogimos flores en floración en una parcela en la que se ponen colmenas de abejas. Y vimos que la mayoría de las flores no tienen polen. Aquí los colores son simplemente el número de flores en la inflorescencia, pero lo que importa aquí es que el porcentaje de flores sin polen está por encima del 80%. Solamente algunas flores tienen entre 1 y 5 granos de polen en el estigma y la mayoría no tienen polen o tienen poco polen, vamos. Hay muy pocas flores con más de 10 granos de polen en el estigma. Si vemos esto con más detalle, vemos que las que tienen polen, que son solamente como un 20% de las flores, la mayoría tienen entre 1 y 5 granos de polen por estigma. Pocas con más granos de polen. ¿Qué pasa cuando aumentamos el número de colmenas en la parcela? Pues aquí tenemos el ensayo que fue en el año 2013-2014. El primer ejemplo es con 10 colmenas por hectárea, que ya es una cantidad bastante grande para el aguacate, en un extremo de la parcela. Teníamos un 16,9% de flores con polen. Pero cuando miramos cuándo llega el polen a esas flores, nos damos cuenta que solo a un 3,6% les llega el polen en estado femenino. Al resto les llega en estado masculino. O sea que tenemos pocas flores con polen y además les llega el polen en estado masculino que no produce fruta. Por tanto, en realidad, con 10 colmenas por hectárea tenemos solamente un 3,6% de flores que reciben polen. Una cantidad pequeñísima. Si a eso le sumamos que hemos visto antes que hay muchas flores que no producen fruta, aunque las polinices, estamos ya entendiendo por qué tenemos este problema de cuajado en el aguacate. ¿Qué hicimos? Aumentar las colmenas. Vamos a pasar a 24 colmenas por hectárea y pusimos 12 en cada extremo de la parcela. Aumentamos mucho
el número de flores con polen. Llegamos casi a un 50% de flores con polen. Pero cuando miramos cuándo llegan los ramos de polen a la flor, vemos que solamente en un 12% de las flores llega en estado femenino. Es decir, con 24 colmenas por hectárea estamos consiguiendo polinizar solamente un 12% de las flores. Por tanto, está claro que hay un problema de polinización, está claro que las abejas pueden polinizar el aguacate, pero que no parece que sean los polinizadores más eficientes para el aguacate. Y luego, cuando esto simplemente es ver el número de granos de polen en el estigma en estado femenino y masculino, ¿no? Como os decía antes, la mayor parte, llega gran parte del polen en estado masculino y tenemos gran parte de las flores con 0 granos de polen. Hicimos un ensayo similar al que os he contado antes de cortar los estilos, y lo que hicimos fue, en vez de mirar el almidón, mirar el número de granos de polen que había en el estigma y dejando el ovario en el árbol. Y lo que vimos fue que cuantos más granos de polen lleguen al estigma, mejor para producir fruta. Es decir, cuando llegan más de 40 granos de polen al estigma, tenemos más probabilidad de que las flores produzcan fruta. Aquí los colores son, en rojo están las flores que se caen a los pocos días, en azul las que aguantan 1 o 2 meses y en verde, que es lo que nos interesa, las flores que llegan a producir fruta. Vemos que cuando tenemos más de 40 granos de polen, tenemos más flores que producen fruta. Con 0 granos de polen, por supuesto, ninguna, pero con 1 a 5 granos de polen, muy pocas flores producen fruta. O sea que ya es otro factor añadido. No solamente hace falta que se polinice, que llegue polen, sino que llegue a poder ser más de 5 granos de polen al estigma. Y hemos visto antes que la mayoría de las flores que recibían polen recibían entre 1 y 5 gramos de polen. Evidentemente, llegar a más de 40 granos de polen naturalmente es complicado. Estos son ensayos polinizando manualmente. Las abejas difícilmente van a llevar más de 40 granos de polen a un mismo estigma en la flor. Bien, luego hicimos entonces ensayos en fincas comerciales, que en colaboración con TROPS dijimos, bueno, vamos a ver si esto que vemos en la Mayora ocurre también en fincas comerciales, y elegimos fincas con buena productividad, pero con diferentes situaciones. Pues aquí tenemos fincas con colmenas y con polinizantes, en este caso fuerte y bacon, fincas con colmenas sin polinizantes, con colmenas y con bacon, sin colmenas sin polinizantes y sin colmenas sin polinizantes. En todas ellas lo que vimos, aquí lo que tenemos son diferentes fechas en la floración, en todas ellas vimos que la mayor parte de las flores que recibían polen lo hacían al final de la estación de floración, cuando son mejores las temperaturas, tanto para el polen como para los insectos voladores. Las abejas trabajan mejor en días cálidos. Por tanto, muchas veces tenemos las primeras semanas de floración que pueden ser días nubosos o frescos y las abejas no trabajan muy bien. Si dependemos solamente de las abejas, estamos apostando todo a la última semana. Como tengamos una última semana de floración con problemas de lluvias o de frío, tendremos problemas de cuajado ese año, y eso ha pasado en varios de los últimos años. Pero bueno, en todas estas parcelas, como digo, con diferentes situaciones de colmenas y de polinizantes, ocurre lo mismo. La mayoría de ellas no tienen, la mayoría de las flores no tienen polen. Aquí están las diferentes fincas y veis que en todas ellas ocurre lo mismo. Aproximadamente el 80% de las flores no reciben polen, y da igual la situación de la parcela o el manejo de la parcela. Y cuando reciben polen, la mayoría de ellas solo entre 1 y 5 granos de polen. Y por encima de 6 granos de polen, pues son muy pocas flores. Por tanto, creemos que este problema de polinización del aguacate es generalizado en la comarca, pero también a nivel mundial. Cuando vemos la paternidad en las diferentes parcelas, vemos que gran parte de la productividad de los frutos vienen de hash por hash, son autopolinizaciones de hash, pero en algunos casos, como en esta finca en la que había bacon, vemos que hay gran parte de la fruta que tiene como padre bacon. Incluso en esta finca que no había polinizantes, pero sí en la finca del vecino, vemos que parte de la fruta sí que es del polinizante. Y cuando vemos el efecto de la distancia de las colmenas en la polinización, vemos que tampoco es tan grande. Vemos que aquí está la distancia desde las colmenas, ¿no? Esta sería la fila más cercana a las colmenas, y aquí la más alejada, y aquí tenemos el porcentaje de flores con polen en el estigma, y vemos que realmente no hay mucha diferencia.
O sea que no necesariamente los árboles más cercanos a las colmenas tienen mejor productividad, sino que las abejas viajan bastante bien dentro de la parcela. Y lo que os decía antes, que conforme avanza la estación de floración aumenta el porcentaje de flores con polen, de forma que la mayor parte de las flores con polen las vemos al final de la época de floración. En el Perú hicimos ensayos similares, aquí traigo dos ejemplos, en el norte del Perú, aquí en Lambayeque, y este otro en Ica, en el sur del Perú, en la costa, y vimos lo mismo. La mayor parte de las flores que reciben polen lo hacen en el estado masculino, en los dos sitios, y hay una gran parte de las flores que no reciben polen, igual que ocurre en España. Y cuando reciben polen, pues generalmente suelen ser un número bajo de granos de polen. Pero sí que hay un efecto de la productividad en el árbol cuando aumenta la polinización. Aquí traigo un ejemplo de dos fundos, dos fincas del Perú, y vemos que la finca que recibe más polen en el estado femenino, pues tiene mayor productividad que la finca que recibe menos polen en el estado femenino. O sea, cuando mejoramos la polinización, como ocurre en el fundo A en este caso, estamos aumentando la productividad por hectárea en el aguacate. Por tanto, hay que poner colmenas de abejas de la miel porque, aunque no sean los insectos más eficientes para polinizar el aguacate, hacen su función. Hay que colocarlas una vez que ha comenzado la floración. Esto es importante porque las abejas de la miel, la flor de aguacate no es muy atractiva para ellas. Entonces, si las introducimos las colmenas antes de que haya flores, posiblemente vayan a buscar otro tipo de flores fuera de la parcela y no van a polinizar bien. Interesa introducirlas en la parcela cuando ya hay flores de aguacate disponibles para que tengan cerca el recurso. Si se puede colocar en grupos pequeños, pues mejor, cuantas más mejor. Aquí tampoco hay un número ideal. Os he dicho que nosotros teníamos buenos resultados con más de 20 colmenas por hectárea. Eso sé que es prácticamente inmanejable, pero bueno, por lo menos un 5 o 10 por hectárea sería interesante. Esto lo cuento para otros países generalmente, porque en España no se suelen utilizar, pero evitar siempre el uso de pesticidas en floración. Si estamos usando pesticidas, podemos tener un problema con los insectos polinizadores, ¿no? Y luego sí que es importante tener un mínimo como unas 20 abejas por árbol en plena floración. Y para contar, esto es fácil, se divide el árbol en sectores, 4 o 6, se cuenta el número de abejas en cada sector y ya durante unos 20 segundos, y de esa manera podemos ver si realmente tenemos suficientes abejas en el árbol trabajando o no. Si el número de abejas es pequeño, entonces tenemos un problema de falta de insectos polinizadores. Bien, pero ya para ir terminando ya, además de la abeja de la miel, hay otro tipo de insectos que pueden ser importantes para el aguacate. En Europa hay más de 1000 especies de abejas solitarias, que no hacen colmenas, sino que lo que hacen es poner sus huevos en diferentes estructuras y recolectar polen para alimentar a sus larvas, ¿no? Como digo, hay más de 1000 especies que no se usan a nivel comercial como polinizadores, pero sí que son muy importantes para polinizar especies silvestres. Nosotros hemos hecho diferentes estudios instalando lo que se llaman hoteles para insectos para atraer este tipo de abejas solitarias. Aquí hay un detalle concreto. Pues esto que se ve aquí en amarillo es polen que traen las abejas para alimentar a sus larvas. Y dentro de este polen hemos hecho estudios con ADN y hemos visto que parte de ese polen es polen de aguacate. Y aquí vemos un vídeo de las abejas solitarias yendo a estas estructuras. Veis que están entrando y saliendo. Lo que hacen es llevar polen y lo que hacen es poner un huevo, un tapón de polen, un huevo, un tapón de polen, de forma que cuando las larvas nacen se alimentan del polen que han llevado las abejas madre, ¿no? Ya, como digo, no hacen colmenas, son solitarias y tampoco tienen aguijón, o sea que no son complicadas para manejar. Pero además de este tipo de abejas, hay más insectos que podemos ver en las flores del aguacate. Y aquí traigo simplemente un repertorio de insectos que hemos visto en flores de aguacate en la mayora. Por supuesto, himenópteros como las abejas de la miel o como los abejorros, que también pueden ser interesantes como polinizadores. De hecho, en Israel cada vez hay una apuesta mayor por el uso de abejorros para polinizar el aguacate, o también algún tipo de avispas. Dípteros, moscas, hay numerosas especies de moscas que pueden ser polinizadores del aguacate. Y un ejemplo concreto son los sírfidos, un tipo especial de moscas que a veces se confunden con abejas o con avispas, porque lo que hacen es simular los colores de las abejas para evitar los enemigos, pero los ojos
son ojos de mosca, no nos pueden engañar. Entonces, estos son diferentes tipos de sílfidos, de moscas presentes en flores de aguacate y polinizando aguacate. Hay también mariposas que pueden ir a las flores o diferentes tipos de coleópteros que pueden polinizar el aguacate. Ha habido trabajos en otros países, aquí por ejemplo un trabajo muy interesante en Colombia en el que vieron una gran diversidad de insectos polinizadores del aguacate, o trabajos también, eso también con meliponas en Colombia, y diferentes tipos de dípteros también en Colombia asociados a la flor del aguacate. O sea que es una presencia continuada en flores de aguacate en todo el mundo de estos dípteros. Por tanto, ya para ir terminando, la productividad del aguacate se puede ver afectada por un fallo en el número y diversidad de polinizadores. Hay que evaluarlo esto en cada zona productora y hay otros tipos de insectos, además de la abeja de la miel, que pueden ser interesantes para polinizar el aguacate. Entonces, lo que nos interesa seguramente es maximizar la diversidad de insectos polinizadores en nuestras plantaciones. Por tanto, a la pregunta inicial que nos hacíamos, ¿dónde se han ido todas las flores? Bueno, pues si sumamos todos los factores que os he comentado y algunos más que pueda haber, pues bajas o altas temperaturas en floración, baja calidad de flor, problemas de polinización, porque no tengamos problemas de falta de insectos polinizadores, o bien que no tengamos árboles polinizantes. Si sumamos todos estos factores, pues podemos explicar por qué de cada 1000 flores de aguacate, únicamente entre 1 y 2 van a producir fruta al final. Y nada, agradecer a mis colaboradores en la Mayora y, por supuesto, a los financiadores. Como veis, fundamentalmente son fondos públicos competitivos de investigación que utilizamos para avanzar en el conocimiento. Y nada, muchas gracias por estar aquí. Cualquier pregunta, pues aquí o después os puedo contestar. ¿Tiene preguntas aquí? Buenos días. Quería preguntarle al ponente que ante las grandes dificultades en la fecha de inicio, en la floración del aguacate, y ante las grandes dificultades de la vehiculización de ciertos nutrientes como es calcio, como son los potasio, que le lanzo el mensaje, han habido posibilidad de trabajar de forma exógena, pensando en la nanoencapsulación, convertir en coloides calcio, boro, potasio y otros microelementos necesarios, o creo yo necesarios, para que se produzca un mejor cuajado, habiendo una alianza con las abejas, nada negativo contra ellas, y especialmente por las fechas que, como bien ha dicho, se han adelantado 20 días respecto a años anteriores. Mi pregunta es, ¿exógenamente podemos llegar a poner mejores condiciones a las flores si podemos llegar a pensar en lo que es las ventajas que nos puede aportar la nanotecnología? Gracias. Sí, no, muchas gracias por la pregunta. No hemos trabajado en nanotecnología para aumentar o mejorar algunos microelementos en las flores, pero es un tema que se puede avanzar. De hecho, bueno, pues hay avances en algunos productos bioestimulantes que parecen que pueden aumentar la retención de la fruta. Lo que ocurre es que muchas veces lo que estamos haciendo es aportar unos micronutrientes que quizás tenemos carencia previa, que igual con un buen sistema de abonado y un buen estudio de los niveles foliares y de los niveles en savia de los diferentes microelementos, pues podríamos mejorarlo previamente sin necesidad de aplicarlo exógenamente en las flores. Y además hay que tener mucho cuidado con algunos compuestos. Por ejemplo, el boro, que es un compuesto que muchas veces se asocia a que puede mejorar la fecundación y puede mejorar el cuajado. El boro tiene una ventana muy limitada de optimización. Es decir, una carencia de boro efectivamente es perjudicial para la fecundación, porque además el tubo polínico requiere boro para crecer.
Pues cuando tenemos carencias de boro, tenemos un problema de cuajado en la flor. Pero luego un exceso de boro puede causar problemas de toxicidad, también para el tubo polínico incluso. Entonces, los niveles son muy limitados. Hay que estudiarlo con detalle y de esa manera pues, se podría, desde luego, optimizar la calidad de flor aplicando esos compuestos una vez que ya la flor está formada. Acá, por acá. Iñaki, Sí. buenos días. Yo tengo dos preguntas respecto a la floración y la fisiología de la floración. La primera es respecto al traslape de los estados sexuales. Si ustedes ya tienen un poco identificado el porcentaje de incidencia del solape durante el periodo de floración en la zona y cuántas horas en promedio es esta incidencia. Esto debido a que, como tú lo dijiste, en Perú, y en mi experiencia creo que uno de los factores del éxito de la productividad allá. Y la segunda pregunta es, como tú dijiste, gran parte del polen está llegando a la flor en estado masculino. Significaría que las abejas están volando más tarde por efecto de mañana muy fría y mediodía muy frío y llegan tarde. ¿Qué pasaría si se introduce, tal como la literatura lo dice, tal como los israelitas lo están haciendo y tal como los proveedores, el uso de bombus, que potencialmente y supuestamente vuelan con temperaturas más frías? Esas son las dos preguntas. Vale, muy interesante. Sí, la primera pregunta, el traslape o el solape es muy variable entre días según la temperatura nocturna, fundamentalmente. En nuestro caso estamos viendo que puede ser entre 1 y 3 horas, pero hay días en los que no hay prácticamente y días en que puede ser más largo. En el caso del Perú sé que es más largo y posiblemente eso explica lo que bien dices, la mayor productividad. Y también creo que es un poco más extenso en algunas zonas de Huelva y de Cádiz que tienen temperaturas un poquito más suaves en floración. Entonces, eso puede explicar posiblemente por qué hay una mayor productividad en zonas en las que el traslape puede ser más largo. Y eso tiene que ver con la segunda pregunta. Las abejas realmente lo que hacen es ir a por el polen. Entonces, ¿por qué hay más polen en los estigmas en estado masculino? Porque las abejas no van a polinizar. Las abejas lo que van es a recoger polen para llevarlo a la colmena. Entonces lo que hacen es buscar flores masculinas. Entonces llegan a la flor masculina a recolectar el polen y al mismo tiempo autopolinizan esa flor. Pero ese polen ya no va a ser útil para producir fruta. Por tanto, ese es el problema con las abejas. Si hay una flor femenina cerca, porque hay traslape, va a ir a la masculina y de paso pues igual va a la femenina que está muy cerca. Pero no va a viajar 30 metros para ir a una flor femenina con el polen. ¿Para qué? Si allí no hay polen. Entonces, ese es el problema fundamental con las abejas. Los bombus pueden tener, y de hecho en Israel parece que están teniendo éxito, sobre todo por lo que decías, ¿no? Porque trabajan mejor a bajas temperaturas y con días nublados, ¿no? Entonces, hombre, tenemos un ensayo este año que hemos planteado en la Mayora, que aún no tenemos los resultados. Lo que hemos hecho ha sido intentar compaginar bombus con abejas. Y vamos a ver si realmente hay un efecto de los bombus sobre el cuajado y sobre la polinización, y luego también ver si no hay competencia con las abejas, con la idea de poder manejar los dos tipos de insectos en el mismo fondo. Muy buenas. La hora del solape que dice usted aproximadamente, ¿qué horas son? Es entre las 12, es al mediodía, entre 12 y 2. Depende mucho de la temperatura, pero suele ser al mediodía. Al mediodía, bien. Sí. Y cuando hay mucha floración, vamos con un soplador de estos que hay para quitar hojas soplando, cuando hay mucha floración, ¿no habría más cuajado? El problema es que el polen del aguacate no viaja bien por el viento. Entonces, lo que haríamos seguramente sería polinizar más flores masculinas porque está muy cerquita el estigma de las anteras. Igual al usar el soplador, pues el polen va a ser capaz o las anteras se van a mover y pegar al estigma y polinizarlas en estado masculino. Dudo que eso tenga, no lo hemos probado, pero tengo mis dudas de que eso sea efectivo para polinizar flores en estado femenino. Es que el viento tiene una velocidad y el cacharro ese da mucha más velocidad. Ya. Y puede llevar el polen mucho más lejos, sí, que el viento. Se podría probar, yo no lo he probado. Pues yo creo que podría ser, sí, una buena prueba. Gracias.
¿No hay más preguntas? Sí, ahí No quería irme sin dejándome las preguntas en el tintero. Son dos cuestiones. Primera, ¿por qué se excluyó a la provincia de Granada en el estudio climático que has puesto al inicio, que se hizo la colaboración con Asaja y otras instituciones, cuando realmente hay un potencial de suelo, clima y agua, cuando la jornada la organiza Granada más, parece Granada menos, en otros factores más, como otros muchos? Eso primero. Contesto a esa primero. Eso es que los grupos operativos del Ministerio... Pero resulta chocante si sí. por parte de nuestros dirigentes o por parte de los técnicos que llevan el proyecto. Te lo explico. Me parece que es de cajón, ¿no? No, desde luego no es mi voluntad, más bien al contrario. Lo que pasa es que los grupos operativos del Ministerio de Agricultura no los lideramos los centros de investigación, sino que son organismos privados que luego nos subcontratan a nosotros. Esos organismos privados habrá dirigentes también de la provincia de Granada que deben velar por los intereses. En este caso, el organismo que lo coordinaba era Asaja. Pues hay que darle un tirón de oreja a Asaja. Y ahí está. Yo ahí no tengo nada más que decir. Yo hubiese estado encantado de que estuviese incluido. No, porque es que de a primera vista resulta incomprensible, ¿no? No hay justicia indignante. Pero esto no, por un lado. Por lo menos hacer constancia. Y segundo, me extraña que no, como hay en otros campos, que no se ha hecho ensayos de cubiertas vegetales o de setos cómplices que sirvan de atrayente para insectos que, efecto rebote, puedan polinizar los aguacates. Si hay algo en esta línea, porque la tendencia cada vez es echar menos herbicidas, dejar cubiertas vegetales, entonces plantar plantas de efecto llamado que florezcan en la misma época y tengan ese efecto llamado para los insectos polinizadores. Sí, clarísimo. No he contado todo. Tenemos ensayos también con flora arvense. De hecho, tuvimos un ensayo con Syngenta. Ellos tenían lo que llamaban proyecto polinizador y lo que hacían era tener una mezcla de semillas que eran atractivas para diferentes polinizadores y hemos trabajado con ellos y hemos hecho ensayos utilizando ese tipo de semillas y sí, se ve un efecto de que se atraen más insectos a las parcelas. Inicialmente había unas teorías que decían que cuando ponías otro tipo de flores en las parcelas de aguacate, lo que hacías era desviar a los insectos hacia esas flores y que no iban a ir al aguacate. Creemos que no ocurre eso, sino que las flores, evidentemente, atraen insectos, van a polinizar esa flora arvense, pero también, al estar allí los insectos, van a ir a las flores del aguacate. Por tanto, nosotros siempre recomendamos poner en las calles o en los linderos y demás diferentes especies que puedan producir flores. Además, también hemos visto que esas especies vegetales mantienen una fauna auxiliar de fitoseídos, por ejemplo, que pueden ser muy útiles para controlar el ácaro cristalino y otro tipo de plagas del aguacate. Entonces, nuestra recomendación siempre es que no esté desnuda la tierra de la parcela, sino que se utilicen diferentes especies que produzcan flores. Disculpe, una nueva pregunta. Yo creo que por similitud de cultivos, de floraciones, hay cultivos que cuando la floración se alarga, los resultados dejan bastante que desear por la diferente floración, por las inclemencias del tiempo. Mi pregunta en aguacate era la siguiente. ¿Podría ser de interés el concentrar o inducir a que haya una floración muy uniforme para que ese tema se convierta en un menor tiempo de floración? Sí, yo justamente creo que es justo al revés, porque las zonas más productivas de aguacate tienen periodos de floración más largos. Eso ocurre, por ejemplo, en el Perú, que puede haber floraciones de hasta 3 meses de duración. Y de esa manera lo que se hace es maximizar la oportunidad para los insectos para polinizar las flores. A diferencia de otros cultivos, como puede ser, por ejemplo, el almendro o cualquier tipo de frutal de hueso o de pepita, que la flor está abierta durante varios días, hemos visto que la flor del aguacate está abierta en estado receptivo no un día, unas horas.
Entonces, nos jugamos, si concentramos la floración en una semana, por ejemplo, o en pocos días, nos jugamos todo a ese poco periodo de tiempo en el que las flores solo se abren durante 3 o 4 horas cada flor. Por tanto, yo creo que lo interesante sería tener un periodo de floración un poquito más extenso, de forma que podamos maximizar la oportunidad de que los insectos lleguen a polinizar a las flores. Esa es mi opinión, ¿eh? De hecho, como digo, las zonas más productivas de aguacate suelen ser aquellas en las que tienen periodos de floración más extendidos en el tiempo. Para su información, yo desde hace muchos años tengo flor de borraja, mucha flor de borraja en una finca que tengo, que coincide plenamente con la floración del aguacate. Entonces, como tengo mucho, lo que hago es, veo que todas las abejas o muchas abejas se van a la flor de la borraja. ¿Qué hago? Voy quitando progresivamente, voy quitando flor de borraja para que ellas vayan a los aguacates a polinizar. A la vez de que tengo también 4 o 5 naranjos y montaninos que polinizan, que también tienen flores a la vez. Yo en mi finca tengo bastante producción de aguacate. No sé la que tengo porque nunca lo cuento, pero que la flor de borraja coincide plenamente con eso y atrae a la abeja porque le gusta mucho. Claro. Quiero decir, para su información, sí. Por si tiene que estudiar algo de eso. Flor de borraja blanca, ahí sí. También de flor la azul. Yo tengo blanca. Es un ejemplo de lo que comentábamos antes, ¿no? De hecho, creo que la borraja era una de las semillas que estaba incluida dentro de lo que os he dicho antes del Syngenta, de ese paquete que tenía de semillas útiles para atraer polinizadores. En otros lugares, por ejemplo, yo he visto en el Perú, en algunas zonas del sur, colgar pescados en los aguacates podridos para atraer moscas. O sea, que todo lo que sea atraer insectos polinizadores va a ser bueno, porque yo desde luego estoy cada vez más convencido de que uno de los limitantes, si no el principal, en la productividad del aguacate está en la floración y en la falta de polinización por insectos. Y está muy buena de comer, ¿eh? Eso es otra cosa. Bueno, Iñaki, venga, muchas gracias. Te queremos agradecer tu ponencia, ha sido muy instructiva. Gracias por estar con nosotros. A vosotros.